Ya son 40.000 los palestinos asesinados por Israel en la Franja de Gaza tras un nuevo ataque con 40 muertos. En tanto, inició en Qatar una nueva ronda de negociaciones sobre una posible tregua en el enclave sin la presencia de Hamás, que exige mantener el plan presentado por Joe Biden en mayo pasado. En Estados Unidos sigue adelante la campaña electoral. Este miércoles Joe Biden y Kamala Harris aparecieron juntos por primera vez desde que el presidente se retirara de la campaña y elogiaron la reducción de precios de medicamentos. Donald Trump arremetió contra ellos también este miércoles. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva planteó la posibilidad de nuevas elecciones en Venezuela con la presencia de observadores internacionales. El presidente de Colombia se sumó a la propuesta que María Corina Machado y Nicolás Maduro han rechazado. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Les acompaña Rodrigo Sedano, es un placer estar con ustedes. Vamos a abrir el informativo con la guerra en la Franja de Gaza. La cifra de palestinos que Israel ha matado ya supera los 40.000 luego de nuevos ataques en las últimas 24 horas que dejaron 40 fallecidos. Y es que más de 10 meses después del inicio de la ofensiva no hay un alto el fuego a la vista. Este jueves representantes de Israel, Estados Unidos y Egipto se reunieron en Qatar para intentar revivir el diálogo, pero sin la presencia de Hamás, que dijo que no participaría de una nueva ronda al considerar que Tel Aviv ha cambiado los términos de la misma. Las conversaciones continuarán el viernes. No podíamos ir a ningún lado excepto al cementerio. ¿A dónde deberíamos ir? Dios ayude a la gente. Los muertos han llegado a más de 40.000 y los heridos. El cementerio está en ruinas y la situación es muy dura. Y en el norte de la Cisjordania ocupada, un palestino de 23 años fue asesinado por colonos israelíes al dispararle con armas de fuego en la zona de Qalqiya. Unas 50 personas han invadido la aldea de Hit, incendiando al menos 4 casas y 6 vehículos, según los propios medios de Israel. Benjamin Netanyahu ha prometido que los responsables van a ser capturados y procesados. Y entre tanto continúan los intensos combates en territorio ruso, mientras los soldados ucranianos avanzan en la región de Kursk. Desde el inicio del operativo militar en la región, sus fuerzas penetraron hasta 35 kilómetros dentro de las líneas rusas. Kiev afirmó tener la ciudad de Sutsa bajo control e informó de su voluntad de instalar allí un puesto de mando militar. Por su parte, Moscú ha indicado que está mandando más tropas para defender el área. William Gasso nos lo cuenta. Las tropas ucranianas siguen avanzando en la región de Kursk. Desde el inicio de la ofensiva la semana pasada, las fuerzas de Kiev han penetrado 35 kilómetros dentro del territorio ruso. El alto mando de Kiev indicó controlar 82 localidades del otro lado de la frontera, entre ellas la ciudad de Sutsa, donde el ejército ucraniano anunció que había instalado una oficina militar. El comandante en jefe del ejército ucraniano dio cuenta de la operación en la región de Kursk. El general Sirsky también informó de la finalización de la liberación de la ciudad de Sutsa. Se está instalando allí una oficina de mando militar ucraniano. Los combates siguen siendo intensos y los soldados rusos intentan frenar el avance ucraniano. En este video, el ejército ruso afirma haber capturado a soldados ucranianos y también asegura haber retomado el control de la localidad de Krupets. Además, el ministro ruso de Defensa informó del envío de más fuerzas a la zona. Hablamos del aumento de la eficiencia del sistema de mando y control de tropas en cooperación con otros organismos encargados de hacer cumplir la ley y la administración en la región de Belgorod, identificar a los responsables y asignar fuerzas y recursos adicionales que serán enviados para llevar a cabo las tareas principales. Unos 200.000 civiles ya evacuaron la zona ante la ofensiva ucraniana, el primero en territorio ruso desde el inicio de la guerra. Y hoy Francia recordó a los héroes del desembarco de la región de Provenza que se produjo hace 80 años. El evento se vio en gran medida eclipsado por los desembarcos del Día D en las playas de Normandía, que se produjeron tan solo 2 meses antes, pero el asalto sobre Provenza, conocido como Operación Dragón, fue clave para el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Para analizar este hito histórico, hoy hablamos con Andrés Castro, él es abogado y docente de la Facultad Sciences Po de París. En primer lugar, le quiero dar las gracias por estar con nosotros y preguntarle cuál fue la importancia de este desembarco, que como decíamos ha quedado quizás en la historia pues eclipsado, ¿no?, por el Día D, por ese desembarco de Normandía. Buenas noches, Rodrigo, y muchas gracias por la invitación a Francia 24 para participar
de su programa. La importancia que tiene el desembarco en Provenza tiene que ver es que es la primera vez que participan franceses de la resistencia, de lo que en su momento eran los Pieds Noirs, los departamentos de ultramar que tenía Francia. Y eso hace que sea un orgullo y un honor para Francia haber podido participar en esta operación que fue planeada, orquestada por las tropas aliadas comandadas por los Estados Unidos e Inglaterra. Bueno, quería precisamente preguntarle por los Pieds Noirs, por esas tropas que venían pues, de las colonias francesas. ¿Por qué en este caso sí que formaron parte de la incursión, de este ataque, y no en Normandía, o igual no con la importancia que lo hicieron aquí? ¿Y cómo se ha tratado su memoria desde entonces? Recordemos que el 6 de junio de 1944 hubo el desembarco en Normandía. La idea entonces era que este desembarco fuera en Provenza, en las costas del sur de Francia, sobre el Mediterráneo, completara esa operación. Es decir, que por el norte y por el sur se lograra una recuperación de ese territorio. En Normandía participaron los norteamericanos, lo vimos recientemente cuando se conmemoraron los 80 años de ese desembarco, con la presencia del presidente de los Estados Unidos, del presidente francés, de muchas otras autoridades. En el sur es un complemento y tiene que ver también con la participación, decía ya, de la resistencia francesa a cargo del general de Gaulle. En el caso específico del desembarco en Provenza es el general Delattre de Tassigny, y por eso es tan importante para los franceses. Y recordemos que casi el 80% de quienes participaron, que fueron 200,000 personas, más de 200,000, repito, el 80% eran Pieds Noirs, o sea, gente que creía en Francia, que estaban muy ligados a Francia. También participaron marroquíes, lo que llaman los tirailleurs del Senegal. Es decir, de esa época colonial, son como esos restos que quedan de esa época. Pues Andrés Castro, ha sido un placer tenerle aquí en France 24 para entender un poquito más sobre la importancia de este hito histórico. Gracias. Con mucho gusto y aquí a la orden siempre. Nosotros vamos a seguir en Estados Unidos porque allí este miércoles Joe Biden y Kamala Harris aparecieron juntos por primera vez en público desde que el presidente se retiró de la campaña y la vicepresidenta tomó su lugar. Durante el evento, los mandatarios elogiaron la reducción en los precios de algunos medicamentos en el país. Del lado republicano, Donald Trump ha arremetido también este miércoles contra la campaña demócrata. Nos lo cuenta Hugo Caro Jiménez. Juntos en público de nuevo. Este miércoles, Joe Biden y Kamala Harris aparecieron juntos por primera vez desde que el presidente abandonó la carrera por la Casa Blanca y la vicepresidenta se convirtió en su reemplazo. Desde Maryland, uno de los temas principales del evento fue la negociación del valor de los medicamentos vendidos por Medicare en Estados Unidos. El país ha logrado negociar hasta un 79% menos el precio de estos, algo que, según Biden, quiere ser revocado por Donald Trump. Escuche esto, es posible que haya oído hablar del proyecto republicano Make America Great Again 2025. Quieren revocar la capacidad de Medicare para negociar los precios de los medicamentos y poner a las grandes farmacéuticas nuevamente a cargo para que hagan lo que quieran. La primera negociación de precios con el programa Medicare, que cubre al menos a 66 millones de personas en Estados Unidos, fue mediante la Ley de Reducción de la Inflación de Biden, promulgada en 2022.
Al respecto, también este miércoles, Donald Trump arremetió contra esta ley durante una rueda de prensa en New Jersey. Su ley de reducción de la inflación, por cierto, fue un desastre. Es lo que causó la inflación. Su ley de la reducción de la inflación fue una estafa. Además, durante su intervención, el magnate republicano criticó el proyecto económico de Harris, asegurando que es similar a lo que llamó controles de precios comunistas y que denominó como el Plan Maduro. Vamos a seguir con la crisis postelectoral en Venezuela. El presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, ha advertido que sigue sin reconocer la victoria de Nicolás Maduro. Propone, por un lado, nuevas elecciones presidenciales con la presencia de observadores internacionales, por el otro, un gobierno transicional de coalición. En Colombia, el presidente Gustavo Petro apoya también esta repetición electoral, pero tanto Nicolás Maduro como María Corina Machado han rechazado la propuesta. Nuevas elecciones en Venezuela. Esa es la propuesta del presidente Lula para superar la crisis electoral en el país latinoamericano. El mandatario brasileño todavía no reconoce los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio, de las cuales Nicolás Maduro es el ganador, según el Consejo Nacional Electoral. La iniciativa de nuevas elecciones deberían respetar algunos criterios democráticos, según Lula. Si Nicolás Maduro tiene sentido común, podría intentar recurrir al pueblo venezolano, tal vez incluso convocar un programa de elecciones, establecer criterios de participación para todos los candidatos, crear un comité electoral multipartidista en el que participen todos y dejar que observadores de todo el mundo supervisen las elecciones. Jefes de Estado de la región no tardaron en reaccionar, como el presidente colombiano Gustavo Petro, quien también agregó algunos puntos en un mensaje publicado en la plataforma X. Levantamiento de todas las sanciones contra Venezuela, amnistía general nacional e internacional, garantías totales a la acción política, gobierno de cohabitación transitorio, nuevas elecciones libres. Por su lado, el presidente mexicano López Obrador expresó que no le parece prudente que países extranjeros pidan nuevas elecciones en Venezuela. Mientras tanto, dentro de Venezuela, la lideresa opositora María Corina Machado rechazó la sugerencia. Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio, para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron. Hasta el momento, el oficialismo no ha comentado el plan de salida a la crisis postelectoral. Entre tanto, la Asamblea Nacional del país, controlada por el oficialismo, votó por unanimidad un proyecto de ley que permite una estricta regulación de las ONG. La nueva normativa prohíbe recibir aportes económicos destinados a organizaciones políticas o realizar contribuciones económicas a dichas formaciones, así como, y cito textualmente, promover el fascismo, la intolerancia o el odio. La violación de estas normas podría llevar a la disolución de las agrupaciones que ya han tildado la medida de antidemocrática. De fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada por unanimidad. En consecuencia, se declara sancionada la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro. Vamos ahora a México. Allí finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial validó el triunfo de Claudia Sheinbaum con el 59,76% de las preferencias en las presidenciales de junio. Por lo tanto, desde hoy es oficialmente la presidenta electa del país. El órgano enfatizó además que la elección presidencial fue considerada válida por ser libre, auténtica y periódica. Tras conocer la noticia, Sheinbaum se ha comprometido a seguir construyendo la igualdad y la libertad para todas las mexicanas. Hoy llegamos todas y con ello me comprometo a luchar para seguir construyendo igualdad y libertad para todas las mujeres mexicanas, en especial para las más vulnerables, y de cuidar, como lo hacemos las mujeres, responsablemente el porvenir de nuestra patria.
Vamos a cerrar con nuevas actualizaciones respecto de la viruela del mono, que el miércoles fue decretada como emergencia sanitaria pública con carácter mundial. Suecia acaba de confirmar el primer caso de infección en el país. Según el ministro de Salud y Asuntos Sociales, Jakob Forssmed, el caso correspondería al clado 1, la variante más peligrosa del virus. Es necesario recordar que la Organización Mundial de la Salud declaró la enfermedad como una emergencia de salud pública global por segunda vez en 2 años. De esta forma nos vamos a despedir. Les invito a que sigan aquí con nosotros en France 24. En un instante, economía. Todos los temas, todos los puntos de vista. En el debate de France 24. El candidato Noboa fue el único candidato que no optó por esta división. Análisis, contexto, polémica. La actualidad internacional en todas sus aristas. Sea parte de El Debate en France 24 y France24.com.